Me llamo Nazario Beltrán, tengo 74 años y fui mecánico toda mi vida. 50 años arreglando motores dejan huella en las manos, pero también en el carácter. Te vuelves observador, aprendes a detectar cuando algo no funciona bien, cuando hay una pieza fuera de lugar. Así es como supe que algo andaba mal con mi dinero. Verán, hace poco más de un año perdí a mi Estela. Fueron 49 años juntos. Cuando se fue, una parte de mí se fue con ella. Los primeros meses fueron los más difíciles. No sabía cómo seguir sin ella. Mi hijo Darío y su esposa Paloma venían seguido a verme, o eso creía yo. Pero antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de like, suscríbete al canal y comenta qué harías tú en mi lugar. Tu apoyo es muy importante. Un martes, como cualquier otro, me llegó el estado de cuenta del banco. Siempre he sido ordenado con mis finanzas. Estela decía que era un terco con los números, pero gracias a eso pudimos juntar un buen ahorro para nuestra vejez. Teníamos dos cuentas principales, la de la pensión donde me depositan cada mes y otra donde guardamos el dinero del seguro de vida que dejó Estela. Revisé los números y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. De la cuenta del seguro faltaban 100,000 pesos. De mi cuenta personal, otros 60,000. En total, 160,000 pesos habían desaparecido. El dinero que con tanto esfuerzo habíamos guardado para emergencias, para medicinas, para poder vivir tranquilos estos últimos años, se había esfumado. Llamé inmediatamente al banco. La señorita que me atendió me explicó que todas las transacciones se habían hecho usando mi firma electrónica. Yo nunca había usado eso de la banca por internet. Entonces, me dijo algo que me dejó helado. Según nuestros registros, su hijo Darío Beltrán tiene un poder para manejar sus cuentas. Él realizó estas transferencias. En ese momento recordé. Cuando falleció Estela, estuve unos días internado. La presión, el estrés, la tristeza, me pasaron factura. Durante esos días, Darío me llevó varios papeles para firmar. Me dijo que era para poder ayudarme con los trámites del funeral y del seguro. Entre esos papeles estaba un poder para manejar mis cuentas. Lo firmé confiando en él. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo? La señorita del banco me informó que el dinero había sido transferido a dos cuentas. Una a nombre de Paloma Villaseñor, la esposa de mi hijo, y otra a nombre de Filemón Villaseñor, el padre de Paloma. Mi nuera y mi consuegro me habían robado, con la complicidad de mi propio hijo. No sabía qué hacer. Sentía una mezcla de rabia, decepción y vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo mi propio hijo pudo hacerme esto? Decidí llamar a mi sobrina Jimena, que es abogada. Ella siempre ha sido como una hija para mí. Cuando le conté lo que pasaba, se indignó tanto como yo. «Tío, esto es un delito. Es fraude», me dijo. «Voy para allá ahora mismo. No hagas ni digas nada hasta que yo llegue». Jimena llegó en menos de una hora. Mientras esperábamos a que Rosita, la señora que me ayuda con la casa, nos sirviera un café, mi sobrina me explicó mis opciones. «Tío, podemos hacer dos cosas. La primera es ir directamente al banco, revocar el poder que le diste a Darío y poner una denuncia por fraude. La segunda es hablar primero con Darío, confrontarlo y ver qué dice». No lo dudé ni un segundo. «Vamos al banco», le dije. Mi padre me enseñó que la confianza se gana, y una vez perdida, es muy difícil recuperarla. Mi hijo había traicionado mi confianza de la peor manera posible. Ya no era un niño al que pudiera reprender y perdonar. Era un hombre de 42 años que había decidido robarle a su propio padre. En el banco, el gerente nos atendió personalmente cuando Jimena le explicó la situación. Revocamos el poder inmediatamente. También cancelamos todas mis tarjetas y solicitamos unas nuevas. El gerente me mostró los detalles de cada transferencia. Fechas, montos, destinatarios. La primera transferencia se hizo apenas una semana después del funeral de Estela, cuando yo todavía estaba en shock por su partida. Las demás se fueron haciendo gradualmente durante los meses siguientes. La última había sido apenas 3 días antes. Mientras veía esos números en la pantalla, sentí que me hervía la sangre. Mi hijo no solo me había robado, sino que lo había hecho aprovechándose de mi dolor por la pérdida de Estela. ¿Qué clase de persona hace eso? Después del banco, fuimos directamente a la fiscalía. Jimena me ayudó a presentar una denuncia formal por fraude contra Darío, Paloma y Filemón. Mientras hacíamos el trámite,
No podía dejar de pensar en mis nietos, Alondra y Amado. Ellos no tenían culpa de nada, pero inevitablemente se verían afectados por esto. De regreso a casa, me sentía agotado, pero decidido. Sabía que vendrían días difíciles, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. No podía permitir que se salieran con la suya. Esa noche, cerca de las 8, sonó el teléfono. Era Darío. «Papá, ¿cómo estás? Pensaba pasar a verte mañana», me dijo con un tono despreocupado que ahora me parecía insultante. «Darío, no quiero verte ni a ti ni a tu esposa», le respondí secamente. Hubo un silencio largo. Podía imaginar su cara de sorpresa al otro lado de la línea. «¿Qué pasa, papá? ¿Por qué dices eso?», preguntó, fingiendo no entender. «Ya sé lo que hicieron con mi dinero. Ya fui al banco y a la fiscalía. Está todo denunciado». Otro silencio, más largo que el anterior. Cuando por fin habló, su voz sonaba diferente, nerviosa. «Papá, no es lo que piensas. Podemos explicarlo. Solo fueron préstamos. Pensábamos devolvértelo todo». «¿Préstamos? Sin decirme nada. ¿Sacando el dinero a escondidas? Eso no son préstamos, Darío. Eso es robo. Por favor, papá, no lo llames así. Tuvimos algunas dificultades económicas y...» Lo interrumpí. Ya había escuchado suficientes excusas de él a lo largo de los años. «No quiero oír tus excusas. Si quieres hablar, que sea con mi abogada presente». Le di el número de Jimena y colgué. Me quedé sentado un rato, con el teléfono en la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca imaginé que mi relación con mi hijo terminaría así. Al día siguiente, Jimena me llamó temprano. Darío se había comunicado con ella y quería una reunión urgente. Acordamos vernos en la oficina de Jimena esa misma tarde. Cuando llegué a la oficina, Darío ya estaba allí. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. No estaba listo para ese tipo de acercamiento. A su lado estaba Paloma, su esposa, con los ojos enrojecidos. No vi al padre de ella, Filemón, por ningún lado. La reunión fue tensa desde el principio. Jimena llevó la conversación de manera profesional, exponiendo los hechos. 160.000 pesos habían sido sustraídos de mis cuentas sin mi conocimiento ni autorización, utilizando un poder que yo había firmado bajo engaño. Darío no negó los hechos, pero intentó justificarlos. Dijo que su negocio de venta de autos usados había quebrado, que tenían deudas, que Filemón les había prestado dinero y necesitaban devolverlo, que los niños necesitaban cosas para la escuela. Un montón de excusas que había escuchado toda su vida. Paloma, entre lágrimas, confirmó todo. Admitió que ella había sido quien sugirió usar el poder para sacar dinero de mis cuentas. También confesó que su padre, Filemón, les había presionado para que le devolvieran un préstamo que les había hecho, y que parte de mi dinero había ido directamente a él. «¿Y por qué no me pidieron ayuda?», les pregunté. «Soy tu padre, Darío. Si estaban en problemas, ¿por qué no vinieron a mí directamente?». «Porque sabíamos que no nos darías tanto dinero», respondió Darío, bajando la mirada. «Siempre has sido muy estricto con el dinero, papá, y nosotros estábamos desesperados». Sus palabras me dolieron más que cualquier cosa. Mi propio hijo pensaba que yo era un avaro que no lo ayudaría en momentos difíciles. ¿Acaso no recordaba cómo lo apoyé cuando quiso abrir su primer negocio? ¿O cuando necesitó dinero para el enganche de su casa? Siempre lo había ayudado, pero también siempre le había exigido responsabilidad. «No soy estricto, soy responsable», le respondí. «El dinero no cae del cielo, Darío. Se gana con trabajo y esfuerzo, algo que parece que nunca has entendido». Jimena intervino entonces, llevando la conversación hacia una solución práctica. «Lo importante ahora es cómo van a devolver el dinero», dijo. «Don Nazario está dispuesto a retirar la denuncia si recupera su dinero y si ustedes aceptan algunas condiciones». Darío y Paloma se miraron. Era evidente que no tenían el dinero para devolverme de inmediato. «Podemos pagarte poco a poco, papá», dijo Darío. «Te damos nuestra palabra». Casi me río. Su palabra ya no valía nada para mí. «No, Darío. Quiero mi dinero completo y lo quiero ya». «Pero no tenemos tanto dinero», intervino Paloma, desesperada. «Tendríamos que vender el coche, pedir más préstamos». «Entonces que lo ponga tu padre», le dije. «Él recibió parte de ese dinero. Que asuma su responsabilidad también». Jimena planteó entonces un acuerdo. Darío y Paloma devolverían 60.000 pesos de inmediato,
vendiendo lo que fuera necesario. Los padres de Paloma, Filemón y Jacinta, aportarían los 100,000 pesos restantes. A cambio, yo retiraría la denuncia por fraude. Además, establecimos otras condiciones. Darío tenía que conseguir un trabajo estable, no más negocios improvisados. Tendría que llevar las cuentas claras de sus gastos e ingresos y mostrarlas mensualmente a Jimena. Y tanto él como Paloma tendrían que asistir a sesiones con un terapeuta familiar. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Darío, visiblemente incómodo con tantas exigencias. Entonces la denuncia sigue su curso, respondió Jimena con firmeza. Y les recuerdo que el fraude se castiga con cárcel. No tuvieron más remedio que aceptar. Firmamos un acuerdo privado, detallando todas las condiciones y estableciendo un plazo de 1 semana para la devolución completa del dinero. Cuando salimos de la oficina de Jimena, Darío intentó hablar conmigo a solas. «Papá, de verdad lo siento», me dijo con lágrimas en los ojos. No sé en qué estaba pensando. Te fallé como hijo. Lo miré a los ojos. Este hombre que tenía frente a mí era mi hijo, mi sangre. Lo había criado lo mejor que pude, pero en algún momento del camino, algo salió mal. Quizás fue demasiado permisivo, quizás no fui lo suficientemente estricto, o tal vez simplemente Darío había tomado sus propias decisiones equivocadas. «Sí, me fallaste», le dije. «Iba a tomar tiempo recuperar mi confianza, si es que algún día lo logras. Pero más importante que eso, te fallaste a ti mismo, Darío. Te convertiste en alguien que roba a su propio padre. Piensa en eso». Me di la vuelta y me fui, dejándolo allí parado. El camino a casa fue largo y solitario. Pensé en Estela, en lo que ella habría dicho o hecho en esta situación. Probablemente habría sido más comprensiva, más dispuesta a perdonar. Pero también sé que estaría tan decepcionada como yo. Al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía sentarme con Estela a ver la televisión por las noches. Miré las fotos familiares en la pared. Darío de niño, su boda con Paloma, los nietos recién nacidos. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, cómo mi hijo había podido traicionarme así. Esa noche apenas dormí, pensando en todo lo ocurrido. Me cuestioné si había hecho lo correcto, si no había sido demasiado duro. Pero cada vez que dudaba, recordaba que no se trataba solo del dinero, sino de la traición, del engaño, del aprovecharse de mi vulnerabilidad tras perder a Estela. Al día siguiente sonó el teléfono. Era doña Jacinta, la madre de Paloma. Nunca habíamos sido cercanos. Ella y su esposo Filemón siempre me habían parecido personas pretenciosas que vivían por encima de sus posibilidades. «Don Nazario, soy Jacinta», dijo con voz temblorosa. «Quiero pedirle disculpas por lo que ha pasado. Mi esposo y yo no sabíamos que el dinero que Darío le dio a Filemón era suyo. Nos dijeron que era de un negocio que habían hecho. No le creí ni una palabra. Era imposible que no supieran el origen de ese dinero. Doña Jacinta, lo que importa ahora es que cumplan con su parte del acuerdo», le respondí secamente. «Lo haremos, don Nazario. Filemón está consiguiendo el dinero. Pero por favor, no sea tan duro con los muchachos. Todos cometemos errores». Esto no fue un error, doña Jacinta. Fue una decisión consciente de robarme. Y no solo una vez, sino durante meses. Hubo un silencio incómodo antes de que ella volviera a hablar. «Lo entiendo. Solo le pido que piense en los niños, en sus nietos. Ellos lo quieren mucho. Eso era jugar sucio. Usar a mis nietos para manipularme. Precisamente por ellos es que estoy haciendo esto», le respondí. «¿Qué ejemplo les estaría dando si permito que sus padres me roben y no hago nada al respecto? ¿Qué valores aprenderían?». Doña Jacinta no supo qué responder a eso. Se despidió diciendo que pronto tendrían el dinero listo. Y así fue. Exactamente 1 semana después, como habíamos acordado, Darío, Paloma y los padres de ella se presentaron en mi casa con el dinero completo. 160,000 pesos. Jimena estaba conmigo para verificar que todo estuviera en orden. Contamos el dinero varias veces y firmamos un recibo. Ese mismo día fuimos a la fiscalía a retirar la denuncia. Expliqué que habíamos llegado a un acuerdo y que el dinero había sido devuelto en su totalidad. El proceso administrativo tomó varias horas, pero finalmente quedó resuelto. Cuando salimos de la fiscalía, Darío me preguntó: «¿Y ahora qué, papá? ¿Cómo seguimos? Ahora cumples con todo lo que acordamos». Le respondí: «Consigues un trabajo estable, asistes a terapia con Paloma y demuestras con hechos,
no con palabras, que has cambiado. Darío asintió. Por primera vez en mucho tiempo, vi determinación en sus ojos. Te lo prometo, papá. No te voy a fallar esta vez. Quería creerle. De verdad quería. Pero sabía que el camino sería largo y difícil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Y aunque había recuperado mi dinero, había perdido algo mucho más valioso. La fe en mi propio hijo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en Estela nuevamente. «¿Hice lo correcto, vieja?», murmuré, como si ella pudiera escucharme. No obtuve respuesta, pero en mi corazón sentía que sí. A veces el amor de padre también significa poner límites claros, incluso cuando duele. Y si esta dolorosa lección servía para que Darío finalmente madurara y se convirtiera en el hombre que siempre supe que podía ser, entonces habría valido la pena. Con ese pensamiento me fui a dormir, sabiendo que este era solo el primer paso de un largo camino. Un camino que, esperaba, nos llevaría eventualmente a la reconciliación. Pero eso dependería enteramente de Darío y de las decisiones que tomara de ahora en adelante. Las semanas que siguieron después de recuperar mi dinero fueron extrañas. Mi casa se sentía más vacía que nunca. Ya no recibía las visitas de Darío y su familia que antes eran frecuentes. Por un lado, necesitaba ese espacio para procesar todo lo sucedido. Por otro, extrañaba a mis nietos, Alondra y Amado. Alondra tiene 10 años y es una niña brillante, siempre con un libro en las manos. Amado apenas cumplió 7. Es inquieto y curioso como lo era su padre a esa edad. Ellos no tenían culpa de nada, pero también eran parte de las consecuencias. Jimena venía a verme con frecuencia. Se aseguraba de que estuviera bien y me mantenía informado sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de Darío. «Tu hijo está buscando trabajo seriamente», me dijo un domingo mientras compartíamos una comida. «Ya tuvo 3 entrevistas esta semana». «¿Y lo de la terapia?», pregunté, intentando no sonar demasiado interesado. «Él y Paloma ya tuvieron su primera sesión. El terapeuta dice que ambos muestran disposición para trabajar en sus problemas». Asentí sin decir nada. Era un comienzo, pero sabía que el camino sería largo. Darío siempre había sido así. Entusiasta al principio de cualquier proyecto, pero perdía el interés rápidamente. ¿Sería diferente esta vez? Una tarde recibí una llamada inesperada. Era ingeniero Roberto Altamira, un viejo amigo y colega de cuando trabajaba en el taller mecánico más grande de la ciudad. Roberto ahora era gerente de la planta de mantenimiento de una empresa de transporte. «Nazario, viejo amigo, ¿cómo estás?», me saludó con su característico entusiasmo. «Tirando para adelante, Roberto. ¿Y tú?». «Bien, bien. Oye, te llamo porque hoy vino a una entrevista un muchacho, Darío Beltrán. Dice que es tu hijo». Me quedé callado un momento. No esperaba esto. «Sí, es mi hijo», confirmé finalmente. «Me pareció... Tiene algo de tu carácter», dijo Roberto riendo. «Mira, la verdad es que me sorprendió. El puesto es para supervisor del área de mantenimiento de flota. Se necesita experiencia y conocimiento técnico. Tu hijo no tiene toda la experiencia que buscamos, pero conoce de mecánica y mostró mucha actitud. Aprendió algo de mí cuando era joven», comenté, recordando cómo intenté enseñarle el oficio a Darío. Aunque nunca mostró mucho interés en seguir mis pasos. Bueno, ahora parece muy interesado. Me dijo que está en un momento de cambio en su vida y que quiere estabilidad. Roberto hizo una pausa. «Te llamo porque quiero saber tu opinión sincera. Sabes que valoro tu juicio, Nazario. ¿Crees que deba darle una oportunidad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era una encrucijada. Por un lado, podía decirle a Roberto toda la verdad sobre lo que Darío había hecho, sabiendo que probablemente eso le costaría la oportunidad laboral. Por otro lado, darle esta oportunidad podría ser exactamente lo que mi hijo necesitaba para encarrilar su vida. «Darío ha cometido errores, Roberto», dije finalmente. «Errores graves, pero creo que está realmente arrepentido y quiere cambiar. Si le das esta oportunidad, no te va a fallar. Y si lo hace, me respondes directamente a mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Confío en tu palabra, Nazario. Si tú dices que merece una oportunidad, se la daré. Empezará el lunes próximo». Cuando colgué, me quedé pensando en lo que acababa de hacer. Acababa de poner mi reputación en juego por Darío, después de todo lo que había pasado.
Era lo correcto. No lo sabía con certeza, pero sentía que era lo que debía hacer. No le dije nada a Darío sobre esta conversación. Quería ver si él mismo me lo contaba. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez era Darío. «Papá, ¿puedo pasar a verte? Tengo algo importante que contarte». «Claro», le dije secamente. 1 hora más tarde, Darío estaba en mi sala. Se veía diferente. No solo por el traje formal que llevaba puesto, algo raro en él, sino por su actitud. Parecía más centrado, más maduro. «Conseguí un trabajo, papá», me dijo con una mezcla de orgullo y humildad. «En la empresa de transportes González. Voy a ser supervisor de mantenimiento de flota». «Con el ingeniero Altamira», dije asintiendo. Darío pareció sorprendido. «¿Ya lo sabías?» «Roberto me llamó. Quería saber mi opinión sobre ti». Mi hijo palideció visiblemente. «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, que habías cometido errores graves, pero que creía que estabas arrepentido y querías cambiar. Darío bajó la mirada, avergonzado. «Gracias, papá. No merezco que me ayudes después de lo que hice». «No lo hice por ti», le aclaré. «Lo hice porque Roberto es mi amigo y merece saber con quién está tratando. Y porque creo en las segundas oportunidades, aunque tengan que ganarse». Nos quedamos en silencio un momento. Luego Darío sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa. «Es mi primer pago adelantado», explicó. «Son 15,000 pesos. Sé que no es mucho comparado con lo que te debemos, pero es un comienzo. Cada mes te daré una parte hasta saldar la deuda completamente». Miré el sobre sin tocarlo. «¿Y tu familia? ¿Cómo van a vivir si me das tu sueldo?» «Paloma consiguió trabajo como asistente en una clínica dental. No gana mucho, pero nos ayudará con los gastos básicos. Y yo haré horas extras para compensar». Por primera vez en mucho tiempo, vi determinación real en los ojos de mi hijo. No era la típica promesa vacía que solía hacer. Esta vez parecía realmente comprometido. «Está bien», dije, tomando el sobre. «Pero no quiero que tus hijos pasen necesidades por esto. Asegúrate de que tengan lo que necesitan». «Lo tendrán, papá. Te lo prometo». Antes de irse, Darío me preguntó si podía traer a los niños a verme el fin de semana. Acepté inmediatamente. A pesar de todo, extrañaba a mis nietos. El sábado, Darío llegó con Alondra y Amado, pero sin Paloma. Los niños corrieron a abrazarme. Fue como un bálsamo para mi corazón herido. «Abuelito, te extrañamos mucho», dijo Alondra, colgándose de mi cuello. «Yo también los extrañé, chiquitos», les dije, conteniendo la emoción. «¿Cómo les va en la escuela?» Mientras los niños me contaban sobre sus clases y amigos, Darío observaba desde un rincón con una expresión que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Tal vez una mezcla de todo. Después de que los niños se fueran a jugar al patio, Darío se sentó frente a mí. «Paloma quería venir, pero pensé que sería mejor así por ahora», explicó. «Está muy avergonzada por lo que pasó. La terapia está siendo dura para ella. El psicólogo dice que tiene problemas para manejar el dinero, porque creció viendo a sus padres vivir siempre endeudados, aparentando un nivel de vida que no podían mantener». «¿Y tú? ¿Qué dice de ti?», pregunté. Darío suspiró profundamente. «Que soy un hombre que nunca maduró del todo, que busco soluciones fáciles a problemas difíciles, que me dejo influenciar demasiado por los demás en lugar de tomar mis propias decisiones». Era un diagnóstico acertado. Siempre había visto esas tendencias en Darío, pero nunca las había nombrado tan claramente. «El lunes empiezo oficialmente en el trabajo», continuó. «Estoy nervioso, papá. Es mucha responsabilidad. Tienen una flota de 50 camiones y depende de mí que estén en buenas condiciones». «Lo harás bien», le dije, y me sorprendí a mí mismo por la confianza en mis palabras. «Sabes más de mecánica de lo que crees, y Roberto no te habría contratado si no viera potencial en ti». «Gracias, papá. Eso significa mucho viniendo de ti». Las semanas siguientes trajeron cambios notables. Jimena me informaba regularmente sobre el progreso de Darío. No solo estaba cumpliendo con su trabajo de manera ejemplar, sino que también seguía fielmente el plan de pagos que habíamos acordado. Un día, aproximadamente un mes después de que Darío comenzara su nuevo trabajo, recibí una visita inesperada. Era doña Jacinta, la madre de Paloma. Venía sola, sin su esposo Filemón. «Don Nazario, ¿puedo pasar un momento?», preguntó desde la puerta, con una humildad poco característica en ella.
La dejé entrar con cierta reticencia. Nunca habíamos tenido una buena relación, incluso antes del incidente del dinero. Ella y Filemón siempre me habían parecido personas superficiales, más preocupadas por las apariencias que por los valores reales. «Vengo a pedirle disculpas», dijo Jacinta una vez que estuvimos sentados en la sala. «Mi esposo es demasiado orgulloso para venir, pero yo sé que lo que hicimos estuvo mal». «¿Y qué hicieron exactamente, doña Jacinta?», pregunté, queriendo escuchar su versión. Ella bajó la mirada, claramente incómoda. Filemón presionó a Darío y a Paloma para que nos devolvieran un dinero que les habíamos prestado. Les exigimos que pagaran rápido, sabiendo que no tenían cómo hacerlo. Cuando Darío mencionó que tenía acceso a sus cuentas, Filemón... Bueno, él sugirió que podrían tomar prestado de allí. ¿Tomar prestado? Sin decirme nada. Eso tiene otro nombre, doña Jacinta. Lo sé, admitió, retorciéndose las manos. Fue un robo, y lo peor es que ni siquiera necesitábamos ese dinero con tanta urgencia. Filemón solo quería demostrar su poder sobre ellos, hacer que le obedecieran. Sus palabras confirmaban lo que siempre había sospechado sobre Filemón. Era un hombre controlador que disfrutaba manipulando a los demás, especialmente a su hija y a mi hijo. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», pregunté. «Porque estoy viendo cómo ha cambiado mi hija estas semanas, cómo ha cambiado su matrimonio. Por primera vez están actuando como adultos responsables. Y todo gracias a que usted tuvo la firmeza de ponerles un límite», dijo Jacinta con sinceridad. «Me di cuenta de que Filemón y yo les hemos hecho más daño que bien todos estos años, tratándolos como niños incapaces». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba este nivel de introspección de su parte. «También quería decirle que Paloma ha decidido volver a estudiar», continuó. «Siempre quiso ser enfermera, pero lo dejó cuando se casó con Darío. Ahora se ha inscrito para terminar sus estudios mientras trabaja. Eso también era una buena noticia. Siempre había pensado que Paloma tenía potencial, pero que se dejaba llevar demasiado por la influencia de sus padres y por la falta de ambición de Darío. Me alegro por ella», dije sinceramente. «Es una buena decisión». Doña Jacinta se limpió una lágrima furtiva. «Don Nazario, sé que no tiene motivos para confiar en nosotros, pero quiero que sepa que Filemón y yo no volveremos a interferir negativamente en la vida de Darío y Paloma. Si no pueden perdonarnos, lo entenderemos». La miré con atención, tratando de discernir si sus palabras eran sinceras. Parecían serlo. «El perdón debe ganarse con acciones, doña Jacinta. El tiempo dirá». Ella asintió, aceptando mis palabras. Antes de irse, me entregó un pequeño paquete. «Es para usted». Lo hice yo misma. Cuando se fue, abrí el paquete. Era un suéter tejido a mano, muy similar a los que solía usar Estela. Fue un gesto inesperado que me conmovió más de lo que quería admitir. 2 meses después del incidente, Jimena me propuso hacer un cambio importante, modificar mi testamento. «Creo que es necesario, tío», me dijo mientras revisábamos juntos mis documentos. «No para desheredar a Darío, sino para proteger tu patrimonio y asegurarte de que se use correctamente». El nuevo testamento que redactamos establecía que mis bienes pasarían a un fideicomiso administrado por Jimena. Este fideicomiso proporcionaría fondos para la educación de mis nietos y ayudaría a Darío y Paloma con sus necesidades básicas, pero con condiciones estrictas. Debían mantener trabajos estables, continuar con la terapia y demostrar responsabilidad financiera. «Es una forma de protegerlos incluso cuando ya no estés», explicó Jimena. «De esta manera, les das apoyo pero también estructura». Me pareció una solución sensata. Firmé el Nuevo Testamento con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Un domingo, aproximadamente 3 meses después de que comenzara todo este proceso, Darío me invitó a comer en su casa. Era la primera vez que volvía allí desde el incidente. Al principio me sentí incómodo, pero la calidez con que me recibieron mis nietos disipó esa sensación rápidamente. La casa se veía diferente, más ordenada, más acogedora. Había libros en lugar de la enorme televisión que antes dominaba la sala. En la mesa del comedor, Alondra había puesto sus cuadernos y libros escolares. «Está haciendo un proyecto de ciencias», me explicó Darío con orgullo. «Sacó el primer lugar en su clase el mes pasado». Durante la comida, preparada por Paloma, observé con atención la dinámica familiar. Había un cambio palpable. Darío y Paloma se trataban con respeto mutuo,
Los niños participaban activamente en la conversación, y había un ambiente de armonía que antes no existía. Después de comer, mientras los niños jugaban en el patio, Darío me mostró algo que me dejó sin palabras. Una libreta donde llevaba meticulosamente el control de sus gastos e ingresos, tal como yo le había enseñado de joven, pero nunca había practicado. «Cada peso está registrado, papá», me dijo. «Estamos ahorrando para comprar una casa propia. La que tenemos ahora es rentada, como sabes. Ya tenemos casi el 15% del enganche». Esa noche, de regreso en mi casa, reflexioné sobre todo lo ocurrido en estos meses. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más. Esperanza. Esperanza de que mi hijo finalmente hubiera encontrado su camino, de que hubiera aprendido la lección más importante que podía enseñarle, que las acciones tienen consecuencias y que la integridad y la responsabilidad son los pilares de una vida digna. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía sentarme con Estela, y casi pude sentir su presencia junto a mí. «Creo que va a estar bien, vieja», murmuré. «Nuestro muchacho por fin está madurando». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No una paz completa, porque el camino de la reconciliación apenas comenzaba, pero sí la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Que mi venganza, si así podía llamarse, no había sido destruir a mi hijo, sino obligarlo a crecer, a enfrentar sus errores y a convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. El dolor se estaba transformando lentamente en una lección para todos. Y quizás, con el tiempo, incluso podría transformarse en perdón. El tiempo va cambiando las cosas, suavizando las heridas aunque nunca las borre del todo. 6 meses después de aquel día en que descubrí el robo, la vida había tomado un rumbo diferente para todos nosotros. Darío cumplió su 6º mes en la empresa de transportes y recibió su primer aumento de sueldo. No era mucho, pero representaba el reconocimiento a su trabajo constante. El ingeniero Altamira me llamó un día para contármelo. «Tu hijo es otro, Nazario», me dijo con evidente satisfacción. «La flota nunca había estado en mejores condiciones. Tiene un don para organizar el trabajo y los mecánicos lo respetan». «Me alegra escuchar eso, Roberto», le respondí, sintiendo un orgullo que hacía tiempo no experimentaba. Le ofrecí el aumento y ¿sabes qué me dijo? Que prefería que una parte fuera como bonos de productividad para repartir entre sus mecánicos. Dijo que el mérito era de todo el equipo. Eso sí me sorprendió. El Darío que yo conocía habría tomado todo el dinero para sí mismo sin pensarlo 2 veces. Este nuevo Darío parecía entender el valor del trabajo en equipo y del reconocimiento justo. «También me contó lo que pasó entre ustedes», continuó Roberto. «No entró en detalles, pero me dijo que te había fallado gravemente y que estaba trabajando para recuperar tu confianza». «Es un proceso», respondí, sin querer profundizar en el tema. «Lo entiendo. Solo quería que supieras que tienes razón para estar orgulloso de él ahora. Ha cambiado». Después de esa llamada, me quedé pensando en cuánto había cambiado realmente Darío. Las apariencias pueden engañar, y no sería la primera vez que mi hijo se mostraba reformado solo para volver a sus viejos hábitos poco después. Pero algo en mí quería creer que esta vez era diferente. Jimena, siempre atenta, me mantenía informado sobre todos los aspectos del acuerdo. Darío y Paloma seguían asistiendo regularmente a terapia. Según el informe del psicólogo, ambos estaban haciendo progresos significativos en entender sus patrones destructivos y en desarrollar habilidades para manejar mejor su relación y sus finanzas. El terapeuta dice que Darío está trabajando mucho en sus problemas de dependencia emocional, me explicó Jimena durante una de nuestras conversaciones semanales. Aparentemente, siempre buscó la aprobación de figuras fuertes, primero la tuya, luego la de Filemón. ¿Y Paloma?, pregunté. Ella está enfrentando su tendencia a resolver problemas a través de soluciones fáciles, aunque sean poco éticas. El terapeuta cree que es un patrón que aprendió de sus padres. Todo esto tenía sentido. Siempre había notado cómo Darío se dejaba influenciar por Filemón, buscando su aprobación como si fuera un segundo padre. ¿Y Paloma? Bueno, sus padres nunca me parecieron personas de principios muy firmes. También me dijo que ambos están aprendiendo a comunicarse mejor con los niños, añadió Jimena. Están siendo más honestos con ellos,
explicándoles la situación familiar de una manera que puedan entender, sin asustarlos. Eso me pareció especialmente importante. Alondra y Amado merecían crecer en un hogar donde la honestidad y la responsabilidad fueran valores fundamentales. Un domingo, Darío me trajo otra sorpresa junto con su pago mensual, un pequeño cuaderno escrito a mano. «¿Qué es esto?», pregunté, hojeándolo con curiosidad. «Es un diario», explicó Darío, visiblemente nervioso. «El terapeuta me sugirió que escribiera sobre lo que pasó, sobre cómo me siento y sobre lo que estoy aprendiendo. Pensé que tal vez querrías leerlo». Era un gesto de vulnerabilidad que no esperaba de él. Le agradecí y prometí leerlo cuando estuviera solo. Esa noche, después de cenar, me senté en mi sillón con el cuaderno de Darío. Lo abrí con cierta aprensión, sin saber realmente qué esperar. Las primeras páginas estaban llenas de remordimiento y vergüenza. Darío describía cómo se había sentido atrapado entre las demandas de Filemón y sus propias deudas. Cómo la idea de tomar prestado de mis cuentas había empezado como algo temporal que luego se salió de control. Cada vez era más fácil justificarlo, había escrito. Me decía a mí mismo que papá no lo necesitaba, que eventualmente se lo devolvería, que era por el bien de mis hijos. Mentiras que me contaba para no enfrentar la verdad, que estaba robando a mi propio padre. Continué leyendo con un nudo en la garganta. Darío también escribía sobre su infancia, sobre cómo siempre había sentido que no estaba a la altura de mis expectativas, cómo había buscado la aprobación de otros cuando sentía que no podía obtener la mía. Siempre admiré a mi padre, decía una parte, su honestidad, su trabajo duro, su integridad, pero en lugar de tratar de ser como él, elegí el camino fácil una y otra vez, quizás porque en el fondo sabía que nunca podría ser tan bueno como él. Así que, ¿para qué intentarlo? Estas palabras me golpearon duro. ¿De verdad mi hijo se había sentido así toda su vida? ¿Había sido yo tan exigente, tan inflexible, que lo había hecho sentir que nunca sería suficiente? Las últimas páginas del diario hablaban del presente, de cómo Darío estaba aprendiendo a valorarse a sí mismo, a tomar responsabilidad por sus acciones, a ser el esposo y padre que su familia necesitaba. Por primera vez en mi vida, me siento orgulloso de mí mismo. Había escrito en la entrada más reciente. No porque alguien más me apruebe, sino porque sé que estoy haciendo lo correcto. Y aunque nunca podré borrar el daño que le causé a mi padre, espero que algún día pueda perdonarme. No por mí, sino porque él merece la paz que viene con el perdón. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Había mucho que procesar ahí, mucho que nunca había visto o entendido sobre mi propio hijo. Esa noche apenas dormí, pensando en todo lo que había leído. Me di cuenta de que quizás yo también tenía parte de responsabilidad en lo que había pasado. No justificaba lo que Darío había hecho, por supuesto, pero tal vez yo podría haber sido un padre diferente. Uno que no solo exigiera excelencia, sino que también supiera mostrar aprobación y afecto de manera más abierta. Al día siguiente, llamé a Darío temprano. «Leí tu diario», le dije directamente cuando contestó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Y qué te pareció?», preguntó finalmente con voz tensa. «Me hizo pensar mucho, hijo. Creo que tenemos que hablar. ¿Puedes venir después del trabajo?». Darío llegó a mi casa esa misma tarde. Se veía cansado pero sereno. Nos sentamos en la sala, como tantas otras veces, pero algo era diferente. Había una apertura, una vulnerabilidad mutua que no había existido antes. «Gracias por compartir tu diario conmigo», comencé. Me hizo darme cuenta de muchas cosas que no había visto antes. «¿Cómo qué?», preguntó Darío, genuinamente curioso. «Como el hecho de que tal vez fui demasiado duro contigo, que quizás no supe mostrarte que estaba orgulloso de ti, incluso cuando lo estaba». Darío negó con la cabeza. «No, papá. No intentes asumir culpas que no son tuyas. Fui yo quien tomó las decisiones equivocadas, una tras otra. Tú siempre fuiste claro sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo elegí ignorarlo. Aún así, insistí, creo que ambos podemos aprender de esto. Yo también estoy aprendiendo, aunque sea un viejo terco de 74 años». Eso le sacó una sonrisa a mi hijo. «El terapeuta dice que nunca es tarde para crecer». «Tu terapeuta es un hombre sabio», respondí.
permitiéndome también sonreír. Hablamos durante horas esa tarde, sobre el pasado, sobre nuestros errores mutuos, sobre las expectativas no cumplidas y los malentendidos. Fue una conversación que debimos tener hace muchos años, pero que quizás solo ahora estábamos preparados para tener. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, me preguntó Darío en un momento. Explicarles a mis hijos lo que hice. Alondra ya es lo suficientemente grande para entender que lo que hice estuvo mal. Me preguntó por qué le robé a mi propio padre. No supe qué responderle. ¿Y qué le dijiste al final?, pregunté. La verdad, que cometí un error terrible, que estaba equivocado, y que estaba haciendo todo lo posible para enmendarlo. Le dije que incluso los adultos nos equivocamos a veces, pero que lo importante es reconocerlo y trabajar para corregirlo. Es una buena lección, comenté. Mejor que aprendan esto ahora, de tu ejemplo, que más adelante por sus propios errores. Darío asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Eso espero, papá. Eso espero. Antes de irse, Darío me entregó el sobre con su pago mensual. Ya habíamos recuperado casi la mitad de los 160,000 pesos. El mes que viene cumpliré 1 año en la empresa, me dijo mientras se despedía. El ingeniero Altamira mencionó la posibilidad de un ascenso a jefe de área. Significaría más responsabilidad, pero también mejor sueldo. Estoy seguro de que lo harás bien, le dije, y por primera vez en mucho tiempo lo abracé. La semana siguiente, recibí una visita inesperada. Filemón Villaseñor, el padre de Paloma. A diferencia de su esposa Jacinta, Filemón nunca había venido a disculparse. De hecho, apenas habíamos cruzado palabra desde el incidente. Don Nazario, me saludó con una formalidad inusual en él. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar con cierta reticencia. Filemón siempre me había parecido un hombre arrogante y manipulador, el tipo de persona que mide su valor por las posesiones materiales y las apariencias. Seré breve, dijo una vez sentado. Vengo a disculparme por mi participación en lo que sucedió con su dinero. Fue inexcusable. Lo miré con escepticismo. No parecía el tipo de hombre que se disculpa sinceramente. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?, pregunté directamente. Filemón suspiró profundamente. Ver el cambio en mi hija y en su esposo, ver cómo han madurado estos meses, me hizo cuestionarme muchas cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que quizás yo no he sido el mejor ejemplo para ellos, admitió con evidente dificultad. Siempre viví por encima de mis posibilidades, endeudándome para mantener una imagen, presionando a mi familia para hacer lo mismo. Ahora veo el daño que causé. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba este nivel de introspección de alguien como Filemón. Jacinta y yo también estamos yendo a terapia, continuó. Fue idea de Paloma, en realidad. Al principio me negué, pero finalmente accedí. Está siendo revelador. Me alegro por ustedes, dije, sin saber qué más añadir. Lo que quiero decirle, don Nazario, es que admiro la forma en que manejó toda esta situación. Muchos hombres habrían cortado lazos completamente con sus hijos por algo así. Pero usted encontró una manera de imponer consecuencias sin destruir la relación. Eso es impresionante. Sus palabras me dejaron sin habla. Nunca hubiera esperado un cumplido así de Filemón. Solo hice lo que creí correcto, respondí finalmente. Y lo fue, afirmó Filemón. Lo veo en mi hija cada día. En cómo ha cambiado, en cómo se ha convertido en la mujer que siempre supe que podía ser. Antes de irse, Filemón me entregó un sobre. Es la última parte del dinero que le debemos. Con esto, mi deuda económica queda saldada. La moral, bueno, esa tomará más tiempo. Tomé el sobre y asentí. No había más que decir. Con ese pago, sumado a lo que Darío había estado aportando mensualmente, ya casi habíamos recuperado todo el dinero. Pero lo más valioso no era el dinero en sí, sino los cambios que estaba viendo en toda la familia. Un domingo, aproximadamente 9 meses después de aquel fatídico día en que descubrí el robo, Darío me invitó a comer con toda la familia. Esta vez no solo estaban Paloma y los niños, sino también Jacinta y Filemón. La comida transcurrió en un ambiente sorprendentemente cordial. Los niños estaban felices de tener a toda la familia reunida. Alondra nos mostró orgullosa su cuaderno de calificaciones. Puro 10. Amado había ganado un concurso de dibujo en su escuela. Después de comer,
Mientras tomábamos café en la sala, Darío se puso de pie con cierta solemnidad. «Quiero aprovechar que estamos todos reunidos para compartir una noticia», anunció. «Me han ascendido a jefe de área en la empresa, y con mi primer sueldo en el nuevo puesto, Paloma y yo hemos tomado una decisión». Paloma se levantó para unirse a él, tomándolo de la mano. «Hemos decidido que el dinero que nos falta por pagarle a don Nazario», continuó ella, «lo vamos a depositar en una cuenta de ahorro para el futuro educativo de Alondra y Amado». Me quedé perplejo. No esperaba esto. «Pero si aún me deben cerca de 40.000 pesos», protesté. «Exactamente», confirmó Darío. «Y ese dinero irá a una cuenta a su nombre, papá, pero destinada exclusivamente para la educación de sus nietos. Usted será el titular, pero el beneficio será para ellos. De esta manera», añadió Paloma, «convertimos lo que fue un error terrible en una inversión para el futuro de sus nietos, una forma de honrar su generosidad y enseñanza». La idea me conmovió profundamente. Era una forma perfecta de cerrar este doloroso capítulo, transformando el daño en algo positivo, en una inversión en el futuro. «Me parece una excelente idea», dije finalmente, con la voz un poco quebrada por la emoción. Esa noche, de regreso en mi casa, reflexioné sobre todo lo ocurrido en estos meses, sobre cómo algo tan doloroso como descubrir que mi propio hijo me había robado, se había transformado en una oportunidad de crecimiento para toda la familia. Pensé en Estela, en lo que ella habría dicho sobre todo esto. Probablemente me habría recordado que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en los paquetes más dolorosos. Me senté en mi sillón favorito, con una foto de Estela en mis manos. «¿Ves, vieja?», murmuré. Nuestro muchacho finalmente encontró su camino. Tardó más de lo que esperábamos, pero lo logró. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia adelante con verdadera esperanza. No solo por Darío y su familia, sino también por mí mismo. Porque si algo había aprendido de todo esto, era que nunca es tarde para sanar, para crecer, para perdonar. La venganza que muchos habrían buscado en mi lugar, destruir a quien me había hecho daño, no habría traído ninguna satisfacción real. Mi verdadera venganza, si es que puede llamarse así, fue más sutil pero infinitamente más poderosa. Transformar el dolor en crecimiento, la traición en aprendizaje, el rencor en sabiduría. Y mientras contemplaba la foto de Estela, casi pude sentir su aprobación. Ella siempre fue más sabia que yo en estas cosas. Siempre supo que el amor verdadero, incluso el amor de padre, a veces significa poner límites firmes precisamente porque te importa demasiado como para permitir que alguien se destruya a sí mismo. «Gracias, Estela», murmuré, «por enseñarme que el amor verdadero es exigente, pero nunca abandona». Y con ese pensamiento, cerré los ojos, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El camino había sido duro, pero había valido la pena cada paso. Han pasado 2 años desde aquel día en que descubrí que mi hijo Darío, junto con su esposa Paloma y mi consuegro Filemón, habían vaciado mis cuentas bancarias. 2 años que parecen una vida entera por todo lo que ha cambiado. A mis 76 años, he aprendido que la vida sigue sorprendiéndonos hasta el final. Cuando creía tenerlo todo claro, cuando pensaba que ya no había nada nuevo que aprender, la vida me dio una lección que nunca olvidaré. Hoy es un día especial. Estamos celebrando el cumpleaños número 12 de Alondra, mi nieta mayor. La fiesta se lleva a cabo en el patio de la casa nueva que Darío y Paloma compraron hace 6 meses. Es una casa modesta pero bonita, en un barrio tranquilo, con espacio suficiente para que los niños jueguen. La compraron con un crédito hipotecario después de ahorrar durante más de 1 año para el enganche. ¿Más agua de Jamaica, don Nazario?, me pregunta Jacinta, sirviéndome sin esperar respuesta. Nuestra relación ha mejorado notablemente. Ya no hay esa tensión que solía existir entre nosotros. El tiempo y los cambios que todos hemos experimentado han suavizado las asperezas. Gracias, Jacinta. Le respondo con una sonrisa. Filemón está al otro lado del patio, ayudando a Darío a preparar la carne para la parrillada. También él ha cambiado. Ya no es ese hombre arrogante y controlador que conocí. La terapia familiar y los eventos de los últimos 2 años lo han transformado en alguien más humilde, más auténtico. Observo a mi hijo con atención. Darío cumplirá 44 años el próximo mes.
Su cabello comienza a mostrar algunas canas, especialmente en las sienes. Se ve más maduro, más sereno. Ya no tiene esa inquietud constante, esa búsqueda frenética de la solución rápida que lo caracterizaba. Ahora es jefe de mantenimiento de toda la flota de la empresa de transportes. El ingeniero Altamira sigue siendo su mentor, pero Darío ha ganado suficiente respeto por mérito propio. Su equipo lo aprecia, y los números de la empresa muestran los resultados de su gestión eficiente. Paloma sale de la cocina con una bandeja de botanas. Ha terminado sus estudios de enfermería y ahora trabaja en un centro de salud comunitario. Le va bien, y lo más importante, se siente realizada. Ya no es esa mujer insegura que buscaba atajos para resolver problemas. «Abuelito, ven a ver mi regalo», me llama Alondra, tomándome de la mano para llevarme adentro de la casa. Mi nieta me muestra orgullosa un telescopio pequeño pero de buena calidad. Fue mi regalo para ella. Siempre mostró interés por la astronomía, y desde que supe que quería ser astrónoma algún día, comencé a ahorrar para comprarle este telescopio. «¿Te gusta?», le pregunto, aunque su cara de felicidad ya me ha dado la respuesta. «Me encanta. Esta noche podemos usarlo para ver las estrellas. Papá dice que me ayudará a instalarlo en el patio trasero». «Claro que sí, mi niña. Veremos las estrellas juntos». Amado, que ahora tiene 9 años, se une a nosotros, ansioso por mostrarme su nueva colección de carritos. A diferencia de su hermana, él es más como yo. Le gusta entender cómo funcionan las cosas, desarmarlas y volverlas a armar. Mientras los niños juegan, Darío se acerca y se sienta a mi lado en el sofá. «Gracias por el telescopio, papá. Alondra está encantada». «Es un placer, hijo. Me gusta apoyar sus intereses». Darío asiente, pensativo. «Sabes, he estado reflexionando mucho sobre cómo has sido un ejemplo para mí como abuelo. La forma en que apoyas a mis hijos, cómo los escuchas, cómo respetas sus sueños, es como debería haber sido siempre. Sus palabras me conmueven. Solo intento ser el mejor abuelo que puedo». «Y lo eres», afirma Darío. «Mis hijos te adoran. Y yo he aprendido más de ti en estos últimos 2 años que en toda mi vida anterior». «Ambos hemos aprendido, hijo», le digo con sinceridad. «Yo también he cometido errores. Quizás fui demasiado rígido contigo, demasiado exigente sin mostrar suficiente aprobación». Darío niega con la cabeza. «No, papá, tú siempre fuiste claro y consistente. El problema fue que yo no estaba listo para escuchar. Necesitaba tocar fondo para finalmente entender lo que intentabas enseñarme toda mi vida». Nos quedamos en silencio un momento, viendo a los niños jugar. Es un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe cuando hay paz verdadera entre 2 personas. «¿Sabes qué me dijo Alondra el otro día?», comenta Darío, rompiendo el silencio. «Me dijo que quiere ser como su abuelo cuando crezca, honesto y valiente». Esas fueron sus palabras exactas. Siento que los ojos se me humedecen. «Es una buena niña». «Lo es, y gran parte del mérito es tuyo, papá. La forma en que manejaste toda la situación, cómo impusiste límites pero sin romper la familia. Eso les enseñó a mis hijos una lección que nunca olvidarán». Le pongo una mano en el hombro, agradecido por sus palabras pero incapaz de responder sin que se me quiebre la voz. Volvemos al patio para la comida. Toda la familia está reunida alrededor de la mesa. Darío y Paloma, los niños, Filemón y Jacinta, e incluso Jimena, mi sobrina, que sigue siendo una presencia importante en nuestras vidas. Mientras comemos, observo las interacciones entre todos. La dinámica familiar ha cambiado completamente. Hay respeto mutuo, hay escucha, hay apoyo. Los niños participan activamente en la conversación, expresando sus opiniones sin miedo, pero también escuchando a los demás. Después de comer, Darío se pone de pie y pide la atención de todos. «Quiero aprovechar esta reunión familiar para compartir algunas noticias», anuncia con una sonrisa. «Primero, me han ofrecido un nuevo puesto en la empresa, gerente de operaciones. Es un gran paso y significa más responsabilidad, pero también mejor salario. Todos aplaudimos. Es un logro importante para alguien que hace apenas 2 años estaba al borde del colapso financiero y moral. Y segundo», continúa Darío mirando a Paloma, «queremos anunciar que el Fondo Educativo para los Niños ya tiene más de 200,000 pesos. Esto me toma por sorpresa.
El fondo educativo se inició con los 40,000 pesos restantes de la deuda que tenían conmigo, pero evidentemente han seguido aportando a él de manera consistente. Cada mes hemos estado depositando una parte de nuestros ingresos, explica Paloma. Queremos asegurarnos de que Alondra y Amado tengan todas las oportunidades para estudiar lo que deseen. Y todo esto comenzó gracias a ti, papá, añade Darío, mirándome directamente. Tu firmeza, tu ejemplo, tu perdón, todo eso nos mostró el camino. No sé qué decir. Ver cómo algo que comenzó de manera tan dolorosa se ha transformado en algo tan positivo me deja sin palabras. Esa noche, después de que Alondra estrenara su telescopio y todos observáramos las estrellas juntos, me quedo un rato más en casa de Darío. Los niños ya están dormidos. Filemón y Jacinta se han ido. Y solo quedamos Darío, Paloma y yo, sentados en el patio trasero. ¿Sabes qué es lo más valioso que he aprendido de todo esto?, me pregunta Darío de repente. ¿Qué cosa? Que la integridad no se hereda, se construye día a día con decisiones. Y que cuando te equivocas, lo importante no es el error en sí, sino lo que haces después. Sus palabras resuenan profundamente en mí. Es exactamente lo que siempre intenté enseñarle, lo que mi padre me enseñó a mí. Es una buena lección, le digo, una que te servirá toda la vida, y una que intentaré pasar a mis hijos, añade Darío. Aunque espero que ellos no tengan que aprender de la manera dura, como lo hice yo. Paloma, que ha estado callada, interviene. Creo que ya lo están aprendiendo, solo que de manera positiva. Ven cómo hemos cambiado, cómo enfrentamos nuestros problemas ahora, cómo asumimos responsabilidad por nuestras acciones. Tiene razón. Los niños son observadores perspicaces, ven todo, absorben todo, especialmente el ejemplo de sus padres. Antes de irme, Darío me acompaña hasta mi carro. La noche es tranquila, el cielo está despejado y lleno de estrellas. Papá, me dice antes de que suba al vehículo, nunca te he agradecido formalmente por cómo manejaste toda la situación. Cualquier otro padre habría cortado lazos completamente, o habría permitido que fuera a la cárcel. Nunca hubiera permitido que fueras a la cárcel, hijo. Le respondo. Eres mi único hijo. A pesar de todo, nunca dejé de amarte. Lo sé. Y eso es lo que hace que tu respuesta fuera aún más admirable. No elegiste el camino fácil de simplemente perdonar y olvidar, ni el camino destructivo de la venganza total. Elegiste el camino más difícil, establecer consecuencias pero manteniendo la puerta abierta para la redención. Sus palabras me hacen reflexionar. En aquel momento no lo vi así. No lo analicé de esa manera. Simplemente hice lo que mi corazón y mi razón me dictaron que era lo correcto. Solo hice lo que cualquier padre haría, le digo, restándole importancia. No, papá. No cualquier padre habría hecho lo mismo. La mayoría habría optado por extremos, o ignorar completamente la traición, o cortar toda relación. Tú encontraste el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. Le doy un abrazo fuerte, sin palabras. A veces las palabras sobran. De regreso en mi casa, me siento en mi sillón favorito como tantas otras noches. La foto de Estela está en su lugar habitual, sobre la mesita junto al sillón. La tomo entre mis manos y la miro largamente. ¿Ves, vieja?, le digo, como si pudiera escucharme. Nuestro muchacho finalmente encontró su camino. Nos costó a todos, pero lo logró. Pienso en cómo sería diferente la situación si hubiera elegido otro camino. Si hubiera optado por la venganza pura, por hacer que Darío, Paloma y Filemón pagaran el máximo precio legal por sus acciones. O si, por el contrario, hubiera elegido simplemente perdonar y olvidar, sin establecer consecuencias claras. Cualquiera de esos caminos habría sido más fácil en el momento. La venganza habría satisfecho mi orgullo herido. El perdón incondicional habría evitado confrontaciones incómodas, pero ninguno habría llevado al crecimiento y la transformación que todos experimentamos. Mi venganza, si puede llamarse así, fue mucho más sutil y mucho más poderosa. Obligar a mi hijo a enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero siempre desde el amor, siempre dejando abierta la puerta para la redención. Y el resultado está a la vista. Un hijo que finalmente ha madurado y encontrado su propósito. Una familia que se ha fortalecido a través de la adversidad. Unos nietos que están creciendo con valores sólidos y ejemplos positivos.
¿No es esa la mejor venganza posible? No destruir a quien te ha hecho daño, sino ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. La semana siguiente, Jimena viene a visitarme para revisar algunos asuntos legales. Mientras tomamos café en la cocina, me comenta algo que me hace reflexionar aún más. «Sabes, tío, he visto muchos casos similares al tuyo en mi carrera», me dice. «Adultos mayores que son víctimas de abuso financiero por parte de sus propios familiares. Pero nunca vi un desenlace como el de ustedes». «¿A qué te refieres?» «A que la mayoría termina en completa ruptura familiar o en un perdón superficial que no resuelve nada. Lo que ustedes lograron es excepcional. Una verdadera transformación de todas las partes involucradas». Sus palabras me hacen sentir orgulloso, no solo de mí mismo, sino de toda la familia. Todos pusimos de nuestra parte para sanar y crecer. «¿Sabes qué me dijo Darío la última vez que hablamos?», continúa Jimena. «Me dijo que la mejor lección que le diste fue mostrarle que el amor verdadero a veces significa establecer límites firmes». Asiento, pensativo. Es algo que aprendí de mi padre y que Estela siempre reforzó. El amor no es solo dar y complacer. A veces es exigir, es poner límites, es decir no cuando es necesario. Es una lección que más padres deberían aprender, comenta Jimena. Especialmente en estos tiempos en que muchos confunden el amor con la permisividad. Tiene razón. He visto a muchos padres que, por miedo a perder el cariño de sus hijos, les permiten todo, les resuelven todo, nunca les dejan enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y luego se sorprenden cuando esos hijos crecen sin responsabilidad, sin integridad, sin capacidad para enfrentar la adversidad. El amor verdadero es más exigente. Requiere coraje para establecer límites, para dejar que el otro enfrente sus propios errores, para decir no, cuando sería más fácil decir sí. Ese domingo, como ya es costumbre, voy a comer a casa de Darío. Esta vez los niños han preparado una sorpresa, un álbum de fotos familiares que han estado recopilando durante semanas. «Mira, abuelito», me dice Alondra, mostrándome una foto antigua de cuando Darío era niño. «Papá tenía mi edad aquí». «Así es», confirmo, recordando aquel día en el taller mecánico donde Darío me ayudaba a reparar un motor. Fue cuando le estaba enseñando cómo funciona un motor de combustión interna. «¿Y le gustaba la mecánica?», pregunta Amado curioso. «Tenía talento», respondo, mirando a Darío con una sonrisa. Pero en ese entonces estaba más interesado en jugar que en aprender el oficio. Como yo, admite Amado con una risita. «Bueno, cada quien tiene sus propios intereses», dice Darío revolviéndole el pelo a su hijo. «Lo importante es encontrar algo que te apasione y dedicarte a ello con todo tu corazón». Sus palabras me sorprenden gratamente. Es exactamente lo que intenté enseñarle toda la vida, aunque tal vez no siempre supe comunicarlo de la mejor manera. Mientras hojeamos el álbum, veo fotos de todos los momentos importantes. La boda de Darío y Paloma, el nacimiento de los niños, cumpleaños, graduaciones. Es como ver desplegada ante mis ojos la historia de nuestra familia, con sus altibajos, sus momentos de alegría y también de dolor. Hay una ausencia notable en las fotos más recientes. Estela, mi Estela, que partió hace 3 años y no pudo ver esta transformación familiar. Pero de alguna manera, siento que ella está presente, que de algún modo fue parte importante de todo este proceso de sanación. «Extraño a la abuela», dice Alondra, como leyendo mis pensamientos. «Me hubiera gustado que estuviera aquí para ver todo esto. Ella está aquí, a su manera», le digo abrazándola, «y estaría muy orgullosa de todos ustedes». Al final del día, mientras me preparo para regresar a casa, Darío me acompaña hasta la puerta. «Sabes, papá, a veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras descubierto lo del dinero». «¿Y qué crees que habría pasado?», le pregunto. «Probablemente habríamos seguido por el mismo camino destructivo. Yo saltando de trabajo en trabajo sin encontrar mi propósito. Paloma infeliz, sin desarrollar su potencial. Los niños creciendo sin los valores adecuados. Y tú probablemente habrías seguido decepcionándote de mí sin que yo entendiera realmente por qué». Su análisis es acertado. A veces las crisis, por dolorosas que sean, son necesarias para catalizar cambios profundos. Así que, en cierto modo, descubrir lo del dinero fue lo mejor que nos pudo pasar, concluye Darío.
Fue doloroso, vergonzoso, difícil, pero necesario. Asiento, comprendiendo perfectamente lo que quiere decir. A veces los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más desagradables. Nos despedimos con un abrazo fuerte. Ya no hay resentimiento, ya no hay desconfianza. Solo el amor profundo entre un padre y su hijo. Un amor que ha sido probado en el fuego y ha salido fortalecido. De camino a casa, reflexiono una vez más sobre toda esta experiencia. Sobre cómo lo que parecía una tragedia personal, descubrir que mi propio hijo me había robado, se transformó en una oportunidad de crecimiento para toda la familia. Mi venganza, si es que puede llamarse así, no consistió en destruir a quienes me habían hecho daño, sino en obligarlos a ser mejores personas. No en castigarlos, sino en educarlos. No en alejarlos, sino en establecer las condiciones para una relación más sana y auténtica. Y la venganza más dulce de todas ha sido ver los frutos de ese proceso. Un hijo que finalmente ha encontrado su camino, una familia que se ha fortalecido, unos nietos que están creciendo con valores sólidos. Al llegar a casa, miro una vez más la foto de Estela. «Lo logramos, vieja», le digo en voz baja. Nuestro muchacho finalmente se convirtió en el hombre que siempre supimos que podía ser. Y en ese momento, entiendo la lección más importante de todas, que el amor de padre, el amor verdadero, a veces significa tener el coraje de imponer límites claros precisamente porque te importa demasiado, como para permitir que alguien se destruya a sí mismo. Esa, quizás, ha sido mi mejor venganza. Si mi historia te impactó, suscríbete a este canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Recuerda que el amor verdadero a veces significa poner límites, porque no hay mejor venganza que ver a los que te lastimaron convertirse en mejores personas.